Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre, con una dosis de misterio, romance y por supuesto mucha intriga. Si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos con nosotros. Y si ya son parte de nuestra familia, gracias por seguir acompañándonos en cada aventura. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que todos ustedes me han estado pidiendo y que sinceramente, me tiene fascinado. Vamos a desentrañar uno de los misterios más sonados del momento, Kerem y Hande, ¿qué ocultan sobre su amor? Así es, amigos, esa pareja que ha conquistado corazones, que nos ha robado suspiros con cada aparición, y que parece sacada de un cuento de hadas, pero, ¿es todo lo que parece? ¿Hay algo más detrás de esas sonrisas perfectas y esas miradas cómplices? Prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo, a buscar pistas, a analizar cada detalle y a intentar descifrar la verdad detrás de este romance que tiene al mundo entero preguntándose, ¿qué diablos está pasando realmente con Kerem y Hande? Antes de sumergirnos en este fascinante análisis, no olviden algo súper importante, mis queridos espectadores. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos descubrimientos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad. Además, activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, pónganse cómodos, sírvanse algo rico y prepárense para un viaje al corazón de este misterio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Cuando se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Mi Hogar, Mi Destino, como la conocemos en muchos países, la química entre ellos fue instantánea, palpable. No solo en la pantalla, donde sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en una pareja icónica, sino también fuera de ella. Las redes sociales explotaron, los fans se enamoraron de su dinámica, de cómo se complementaban, de esa chispa que parecía auténtica. Pronto los rumores empezaron a circular como pólvora. ¿Era esa conexión algo más que profesional? ¿Era simplemente el guión, o había sentimientos reales latiendo entre ellos? Al principio, ambos fueron muy cautelosos. Negaban cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Y eso es comprensible, ¿verdad? El mundo del espectáculo es implacable, y la presión mediática puede ser abrumadora. Sin embargo, con el tiempo, las evidencias comenzaron a acumularse. Las fotografías, los likes estratégicos en redes sociales, las entrevistas donde uno defendía al otro o hablaba maravillas de su talento y personalidad, las coincidencias en eventos, todo señalaba en una dirección. Y luego, llegó el momento que muchos esperaban, la confirmación. A través de sus propias redes sociales, con imágenes que gritaban «Estamos juntos», Kerem y Hande hicieron oficial su relación. Y el mundo enloqueció. Los fans estaban eufóricos, celebrando lo que consideraban un verdadero amor nacido en un set de televisión. Parecía que habíamos sido testigos del nacimiento de una historia de amor digna de película, una que resonaba con los sueños de muchos. Pero como en toda buena historia, la trama se vuelve más compleja, ¿no creen? Y aquí es donde entramos nosotros, a intentar descifrar qué hay detrás de esa aparente felicidad. Hay un sector del público, un grupo considerable de fans y observadores, que siempre ha tenido una duda persistente. ¿Hasta qué punto esta relación es genuina y hasta qué punto podría ser algo más estratégico? Es una pregunta difícil, y no vengo aquí con respuestas definitivas, sino con un análisis, con puntos de vista que nos hagan reflexionar. Primero, analicemos la magnitud de su fama. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores populares en Turquía. Ambos tienen una base de seguidores masiva a nivel internacional. Su fama se extendió mucho más allá de las fronteras turcas gracias a las novelas que protagonizaron. Y en este mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, una relación pública y aparentemente sólida entre dos estrellas de este calibre genera muchísimo interés. Piensen en la cantidad de clics que genera una noticia sobre ellos, los comentarios, las interacciones. Es un imán para la atención, y en el mundo del entretenimiento, la atención se traduce en oportunidades, en contratos, en visibilidad. Entonces surge la pregunta: ¿podría esta relación, más allá de los sentimientos genuinos que pudieran existir, haber sido utilizada, intencionalmente o no, para potenciar sus carreras individuales?
Podríamos considerar la idea de que, de forma consciente o inconsciente, la dinámica de pareja que proyectan ayuda a mantenerlos en el foco público, alimentando el interés de los fans y, por ende, de las productoras, de las marcas, de los medios. Miremos la forma en que se comunican en público. Siempre lucen sonrientes, perfectos, como salidos de una sesión de fotos. Sus apariciones juntos suelen ser cuidadas al detalle. Si bien esto puede ser simplemente una pareja que sabe cómo manejar su imagen pública, también puede ser interpretado por algunos como una fachada cuidadosamente construida. ¿Cuánto de lo que vemos es espontáneo y cuánto está planificado? No digo que sea algo malintencionado, para nada. En la industria del entretenimiento, la imagen es una herramienta poderosa. ¿Y si dos personas que tienen sentimientos reales deciden presentar esa relación de una manera que beneficie a ambos, es algo realmente criticable? Otro punto a considerar es la intensidad de la relación. Cuando se confirmó su noviazgo, la intensidad de las demostraciones de afecto en público y en redes sociales fue muy alta. Esto, para algunos, es la señal de un amor apasionado y real. Para otros puede ser una forma de sobrecompensar, de asegurarse de que el público crea en la autenticidad de la relación. Es un juego psicológico, un intento de convencer no solo a los fans, sino quizás a ellos mismos, de la solidez de lo que tienen. También debemos hablar de las constantes especulaciones. A pesar de que su relación fue confirmada, siempre hay rumores, siempre hay gente que cuestiona su autenticidad. Y esto, en parte, se alimenta de la propia naturaleza del negocio. Los medios de comunicación y los fans buscan constantemente la próxima gran historia, el próximo giro inesperado. Y cuando se trata de una pareja tan popular, la especulación expande cada día. ¿Hasta qué punto estas especulaciones son solo ruido, y hasta qué punto podrían tener una mínima base de verdad en cuanto a las presiones o dinámicas que atraviesan? Pensemos en la presión de mantener una relación pública bajo el escrutinio de millones de personas. Cada paso que dan, cada publicación que hacen, es analizada, diseccionada, comentada. Esto puede ser agotador, incluso para la pareja más enamorada. Podría ser que a veces la fachada de la pareja perfecta sea una forma de protegerse, de mantener un frente unido ante el mundo exterior. La presión para cumplir con las expectativas de los fans puede ser inmensa. Los fans quieren verlos juntos, felices, enamorados. Y si la realidad de su día a día es diferente, mantener esa imagen pública requiere un esfuerzo considerable. Además, consideremos los altibajos naturales de cualquier relación. Ninguna pareja es perfecta todo el tiempo. Hay discusiones, hay momentos de duda, hay desafíos. Pero cuando eres Kerem y Ann, de estos momentos, si ocurren, rara vez llegan a los oídos del público. Y si llegan, suelen ser interpretados de mil maneras distintas, alimentando aún más las teorías conspirativas. Podría ser que lo que ocultan no sea algo malo o falso, sino simplemente la normalidad de una relación humana, con sus propias complejidades, que no siempre se ajusta a la imagen idealizada que el público espera. Otro aspecto interesante es la percepción de pareja ideal. En el mundo de las redes sociales, donde la vida se presenta a menudo de forma idealizada, Kerem y Ande se convirtieron en un referente de lo que muchos consideran una relación perfecta. Su apariencia, su éxito, su aparente conexión. Esto puede generar una expectativa irreal, tanto para ellos como para sus seguidores. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, la decepción puede ser grande, llevando a algunos a cuestionar la autenticidad de la relación. También es importante mencionar la estrategia de marketing. Las parejas famosas, especialmente aquellas que surgieron de proyectos exitosos, a menudo se benefician de mantener una imagen pública cohesiva. Esto puede incluir colaboraciones en proyectos futuros, apariciones conjuntas en eventos, o incluso el lanzamiento de colecciones de moda o productos que lleven su imagen. Si bien no tenemos pruebas concretas de que su relación sea puramente una estrategia de marketing, es un factor que no se puede ignorar por completo en la industria del entretenimiento. La visibilidad constante que generan les abre puertas, y mantener esa visibilidad juntos, de una forma u otra, puede ser ventajoso. Podríamos pensar en la idea de que, quizás, lo que ocultan es simplemente su vida privada. Es decir, todo el mundo quiere compartir cada detalle de su relación con el mundo. La presión mediática puede ser tan intensa que a veces, la mejor estrategia es mantener ciertos aspectos de la relación en privado, para poder vivirla de una manera más auténtica y menos expuesta.
Quizás las fotos perfectas y las apariciones mediáticas cuidadosamente orquestadas son una forma de satisfacer las demandas del público sin sacrificar por completo su intimidad. Además, pensemos en la evolución de su relación. Las relaciones cambian con el tiempo. Lo que comenzó como un romance apasionado puede evolucionar hacia una conexión más profunda y estable, o quizás hacia algo diferente. Y estas evoluciones, que son completamente normales en cualquier relación, podrían ser interpretadas por algunos como una señal de que algo no va bien, o que la relación no es tan falsa como pensaban. Pero, ¿y si la verdad es simplemente que están navegando las etapas naturales de una relación a la vista del público? Otro punto a considerar es la edad y la etapa de vida en la que se encuentran. Ambos son jóvenes, exitosos, y en la cúspide de sus carreras. Esta es una etapa donde las relaciones pueden ser intensas, pero también pueden ser complejas. Las prioridades pueden cambiar, las ambiciones pueden chocar, y la presión externa puede hacer mella. Entonces, lo que ocultan podría ser simplemente los desafíos normales de una relación en esta etapa de sus vidas, pero que son magnificados por su fama. Y finalmente llegamos a la conclusión de que, como espectadores, es difícil saber la verdad absoluta. Vivimos en un mundo donde la imagen pública es una construcción. Lo que vemos en las redes sociales, en las revistas, en la televisión, es solo una parte de la historia, a menudo editada y pulida para crear una narrativa específica. En el caso de Kerem y Hande, su historia ha sido una de gran interés y especulación. Hemos explorado la posibilidad de que su relación sea una herramienta estratégica para potenciar sus carreras, alimentada por la atención constante de los medios y los fans. Hemos considerado la presión de mantener una imagen pública perfecta, y cómo esto podría llevar a una fachada cuidadosamente construida. También hemos reflexionado sobre la naturalidad de las relaciones humanas, con sus altibajos, y cómo estos aspectos podrían ser ocultados para cumplir con las expectativas del público. Y por supuesto, hemos contemplado la idea de que quizás, lo que ocultan es simplemente su derecho a la privacidad, protegiendo su intimidad del constante escrutinio. En última instancia, la verdad sobre lo que Kerem y Hande ocultan sobre su amor, si es que ocultan algo más allá de la normalidad de una relación expuesta al público, solo la saben ellos. Lo que sí podemos afirmar es que su historia ha sido un fenómeno que ha capturado la imaginación de muchos, y que las especulaciones seguirán existiendo mientras mantengan su estatus de estrellas. Nos han dado momentos de alegría, de inspiración, y también nos han hecho cuestionar la naturaleza de la fama y las relaciones en la era digital. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por acompañarme en este análisis tan profundo. Ha sido un placer desentrañar, o al menos intentarlo, este misterio que tanto nos intriga. Espero que este vídeo les haya parecido informativo, entretenido y les haya dado mucho en qué pensar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hay algo más allá de lo que vemos? ¿Piensan que su relación es completamente genuina o que hay un componente estratégico? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no se olviden de dejarle un asterisco me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de misterio, análisis y mucho más. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.